Y bueno, pues anteriormente ya he mencionado algunos puntos importantes a considerar en el tema del HP, y sobre todo haciendo énfasis a que por alguna razón a la gente que pertenece a un segmento muy específico de la población le han hecho creer que es algo ilegal que la novena sala vaya a llevar nuevamente el caso, cuando primero tendríamos que entender perfectamente que ahora lo que hará la novena sala nuevamente será revisar la apelación, pero a la nueva sentencia, ¿ok? Ya que recordemos que anteriormente la función de la novena sala fue checar la sentencia proveniente de la primera instancia, la cual era de 10 años con 6 meses, ¿ok? Así que ya hemos mencionado los temas interesantes en otros videos y lógicamente más detalladamente en las transmisiones en vivo, hechas en las plataformas donde podemos tratar este tema sin censura. Así que pues aquí tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que vamos a analizar un poquito de la información que podemos encontrar aquí y a ver si con esto les queda un poquito más claro. Lógicamente, como siempre lo hemos comentado, al ser un gran máster analista, pues obviamente puedo analizar lo que se me dé la regalada gana, ¿verdad? Sin importar si es de un área que tenga que ver con estos temas, sin importar que sea de un área que tenga que ver con temas de tecnología o de lo que se les dé la gana. Bueno, mejor dicho, siempre y cuando a mí se me dé la gana analizarlo, ¿verdad? Entonces, recordando que fue lo que mencionaban, que le estaban pidiendo a la sala, recuerdan que se excusara. Así que vamos a ubicar en qué parte del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de ese tema. ¿Y cómo? Pues únicamente vamos a buscar la palabra clave. Vamos a ajustar esto por aquí. Y como se darán cuenta, esto cualquier idiota lo podría hacer. Así que si te lo presento ya hecho y no tienes ni la capacidad mental de entenderlo, pues es porque de plano definitivamente tendrás que estarte atendiendo primero a ese problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál quedamos que era la palabra que mencionaron? Que era lo que querían que hiciera la sala, que se excusara, ¿verdad? Así que vamos a buscarlo. Y como les comentaba, al igual que si estuviéramos analizando algo que tuviera que ver con código de programación, en el área de tecnologías de la información o de lo que me quieran poner, pues obviamente un Grandmaster analista lo puede analizar siempre y cuando se le dé la regalada gana. Aquí entonces llegamos al tema de que precisamente trata acerca de las excusas, recusación e impedimentos. Y como se darán cuenta, esto cualquier persona, por muy idiota que esté y no tenga conocimiento, lo puede hacer. Entonces, ¿qué encontramos por aquí? ¿Qué nos dice que los jueces y magistrados, que era precisamente lo que le estaban pidiendo, ¿no? Deberán excusarse. Ok, si tú estás pidiendo que hagan eso, en este caso no eran los jueces, sino los magistrados, ¿ok? Tenemos que deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se establecen en este código, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes. Y bueno, pues de hecho, son frases muy sencillas. Como se darán cuenta, no es un lenguaje rebuscado ni nada por el estilo. Y repito, claramente se menciona que los jueces y magistrados deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se establecen en este código, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes. Pues la única palabra que quizás tendrían complicaciones para entender algunas personas sería dispensarse, que en este caso sería que si hubiera algún impedimento de los que se establecen en este código, no importa que ambas partes se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, no hay ningún problema. Sí se cae en un impedimento que establece el código, pero no hay ningún problema, nosotros queremos que sí continúe. No, eso no se podría. Es decir, por ende, si como tal hubiera un impedimento legal, por obvias razones, no se podría. ¿Por qué se le reasigna a la sala 9? Porque como tal no hay un impedimento legal, ¿ok? Ok, entonces aquí se pone aún más específico. Ya ven cómo no ser tan complicado, únicamente tendrían que buscar el capítulo que nos habla de este procedimiento. Y si eres tan idiota que no tienes la capacidad de hacer algo así, pues simplemente trata de entender lo que te estoy explicando. Ahora que si ni así, pues ahí sí sería interesante el tema, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí específicamente los impedimentos, ¿ok? Para jueces y magistrados, haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público. No intervino como Ministerio Público. Esos magistrados no hicieron la función de Ministerio Público anteriormente, en el caso. Ni como defensor. Sí, es decir, si hubieran hecho la parte correspondiente a la defensa o asesor jurídico, que en este caso sería la persona que está acusando, o ser el denunciante o el querellante, es decir, la persona que está acusando directamente al HP, quien conformara la novena sala, pues obviamente no.
Pero como no han desempeñado ninguna de esas funciones, tenemos que aquí no aplicaría. Así que entonces tenemos que el hecho de que los mismos magistrados en este caso, o la misma sala, continúen conociendo el caso, en la apelación a la nueva sentencia, no cae en estas categorías especificadas de impedimento. ¿Cómo es que sí se podría considerar que es ilegal? Bueno, que la sala estuviera conformado por la parte acusante, ¿verdad? O la parte que representa a la defensa, o por alguno de los que fueron testigos, cosa que no pasa. El hecho de que tú digas, no, es que yo sé que mi hijo es bien burro, pero la mala fue la maestra, por eso no me parece buena idea y exijo que la escuela ponga a un maestro diferente para que mi hijo recurse la materia. Sí, bueno, ese es tu capricho, esa es tu justificación para querer seguir manteniendo tu fantasía de que los malos fueron los maestros, ¿no? Pero no quiere decir que por eso sea algo ilegal. Al igual que si Doña Pelos fuera a su consulta médica y quisiera que el médico le dijera específicamente que tiene una enfermedad porque ella se siente más a gusto con esa, y que dijera, no, exijo que me atienda otro, porque ese no me convenció. No, pues ¿qué crees? Sí va a haber una nueva revisión, pero va a ser con el mismo. No es ilegal, ¿ok? Pero realmente aquí, como ya lo hemos visto, ¿no? Al igual que como analizamos detalladamente el tema del amparo, que por alguna razón, al igual que cuando se iba a llevar a cabo el juicio, le hacen creer a la gente retrasadita que el juicio concluiría en la salida del HP. Ya cuando se iba acercando la fecha del juicio, ahí sí como que le fueron diciendo a la gente poco a poquito, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor podría ser que no. Y cuando llegaron al tema de la apelación, a la segunda instancia, pasó lo mismo. Le decían a la gente que pues ya llegara la apelación y que sí, la libertad para el HP y que sí se iba a poder y no sé qué tanta babosada. Y ya que se iba acercando la fecha, y era como que, bueno, es que podría ser que pasara otra cosa. Y ya que pasó lo de la apelación, que incluso hasta le confirmaron el otro delito y le pusieron más años, que decían, es que eran cosas que ya sabíamos que podían pasar. Ok, y en este caso meten o se lleva a cabo el proceso de la apelación. ¿Qué es lo que ocurre? Que también le hacen creer a la gente que ahí va a salir. ¿O a poco han escuchado una entrevista en la que sean realistas con las personas y les digan, la verdad es que no, porque los 3 magistrados encontraron pruebas contundentes para considerar que es culpable? Sin embargo, ahí tienes a toda la bola de gente retrasadita que no tiene ni la capacidad de analizar lo que les acabo de comentar, alegando un montón de idioteces. Y pura gente que está bien idiota. Y hay algunos que pueden decir, ah no, es que X persona no está idiota porque estudió. A ver, es un idiota común y corriente, como una persona más del montón. Simplemente cursó algunos años sobre algún tema, alguna materia o alguna carrera. Pero eso nunca le va a llegar ni siquiera a los talones a un gran máster que su capacidad natural base está muy por encima de esos pobres diablos. ¿Y de quién dependen? De otras personas que son comunes y corrientes, pero que están bien ignorantes en esa temática. Y de otros más, que ni siquiera tienen la capacidad mínima para entender lo que se les está diciendo. Repito, ¿cuándo han sido realistas desde el inicio para decirles? Lo más probable es que le pongan más años y que lo encuentren culpable. Ya cuando se va acercando la fecha, es cuando más o menos le van diciendo a la gente, ¿no? Y es entendible desde el punto de vista de que si no fuera así, pues se les acaba el negocio. El negocio consiste en mantener la fantasía viva. Ah, y entonces tenemos el tema de las pruebas contundentes, que la gente retrasadita, que era lo que decía. Es que a mí no me parecen contundentes las pruebas. Y era como que, o sea, tú analizaste toda la carpeta de investigación, o toda la carpeta, y sería como que, pues no. Oye, pequeño retrasadito, ¿no crees que para que pudieras determinar si las pruebas son o no son, o los elementos contundentes o no, tendrías que tener primero la información completa, como los magistrados que sí la tuvieron? ¿Y no crees que mínimo tendrías que tener en cuenta los elementos para considerar qué cosa sí y qué cosa no, más allá de tu fanatismo de retrasadito mental? Y lo más probable es que ese segmento de la población ni entienda. Entonces ya después llegarían a la parte del amparo, y también ya comentamos. En cuanto a la parte del amparo, ¿qué es lo que le han comentado a ese segmento específico de la población? Que va a salir, ¿verdad? Al igual que en el juicio, no les comentaban que sería encontrado culpable. En la apelación, hasta que se llegó la fecha, es cuando dijeron, es que ya sabíamos que podía hacer que hicieran eso porque hay mucho dinero de por medio. Porque el Mayer puso mucho dinero de por medio y sigue poniendo mucho dinero y seguirá poniendo más y más. Y surgiría la pregunta, entonces, ¿por qué no puso todo ese dinero y todo ese poder para ganar la demanda en contra de Gustavo Adolfo, ¿no? Sin embargo, ese segmento de la población no tiene ni la menor capacidad para entender algo así. Luego, ya aquí tenemos otros puntos que nos hablan
de los impedimentos, como ser cónyuge, concubina. Bueno, eso sería más que entendible, tener un parentesco. Luego aquí tenemos lo demás, ser o haber sido tutor, curador, bla, bla. Es decir, que hable de mucha cercanía con alguna de las partes. ¿Ok? Y ya ustedes podrían checar si es que les importa, si es que les interesa, quitarse un poquito lo idiota, todos y cada uno de los puntos. Lo más probable es que ese segmento de la población idiotita, pues, ni le va a interesar, ni va a entender. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Que cuando llegamos a esta parte del artículo 38 vemos que específicamente nos habla de la palabra que estábamos buscando, la excusa. Cuando un juez o magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, es decir, de las causas que aquí se desglosaron antes, se declarará separado del asunto, sin audiencia de las partes, y remitirá a los registros del órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica, para que resuelva quién debe seguir conociendo del mismo. Repito, al igual que en el caso del ejemplo de Doña Pelos, ¿no? Que se sentiría más feliz si el médico le diagnostica X enfermedad, aunque todos los demás elementos hayan coincidido con lo que le dijo, y que 3 médicos hayan coincidido, bueno, pues que ella quiera que específicamente otros médicos que posiblemente le digan una cosa diferente. Sí, o sea, de que puede llegar a pasar, ¿no? Que en el centro de salud, que en el seguro social, pero no es ilegal que el mismo equipo de médicos le digan, a ver, vamos a checarlo nuevamente, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué ese segmento de la población se lo presentan de esa manera? Al igual que en el caso del amparo, ¿saben? Hay un tema bien interesante. Lógicamente, la gente que ha seguido el contenido del Grandmaster, los que realmente son seguidores de un Grandmaster, entienden perfectamente, y que no lo estamos diciendo solamente porque se nos haya ocurrido, sino que en las demás plataformas donde se puede hablar de este y de muchos otros temas más que analizamos, que requieren ser tratados sin censura y sin esas cosas que aquí en YouTube o en otras plataformas como Facebook, TikTok o lo que sea, no se podría ni de broma. Saben que si lo hemos hecho es porque hemos analizado todos y cada uno de los puntos importantes. No es porque simplemente se me haya ocurrido. Saben que hay horas y horas de análisis, al estilo de un Grandmaster. No de esa gente idiotita, de esa gente retrasadita, de esa gente normal, del montón, que sí pudo haber estudiado o aprendido algo, pero que nunca le llegarían ni a los talones a un Grandmaster analista. ¿Ok? Entonces saben que tenemos los elementos suficientes para respaldar lo que estamos mencionando. Y al igual que Doña Pelos, ¿no? Que cree que su hijo es muy bueno porque todo el tiempo, todo el ciclo escolar desde que entró a la secundaria le había dicho, no, sí, le he hecho muchas ganas, no, sí entrego todo, no, sí, todo. Pero que esa maestra en específico o esos maestros le han tenido mala fe tanto en el primer año como en el segundo como en el tercer año, y ella quiere que un cuarto maestro diferente sea el que se encargue. Sería como que, pues, ¿está idiota o qué? Ahora, el hecho de que pudiera pasar, al igual que en el ejemplo del diagnóstico médico, es completamente diferente a una cuestión de ilegalidad, ¿ok? Sí, porque pueden decir, ok, que el coordinador, el director o lo que sea dijera, pues bueno, órale, que lo lleve otra maestra. Y que esa maestra, si no pasa al hijo de Doña Pelos, aunque no tenga los conocimientos, habilidades necesarias, ¿qué va a decir Doña Pelos? Es que esa maestra también es parte de ellos. Y también ya hemos analizado lo del tema del amparo. ¿Cómo te salen con cada idiotez, no? O sea, meten la parte en la que hemos nosotros analizado el video, cuando le entregan al HP en las manos el documento y que pues él no lo quiere agarrar, lo tira, y que una persona le muestra lo que al parecer es una identificación. Y sí, dije al parecer. Ahora el pequeño detalle es que tú tendrás que demostrar que no fue legal la detención, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué? Pues ¿cómo vas a demostrar que ese documento no corresponde si efectivamente hay un documento que fue emitido de manera oficial ordenando la detención del HP y coincide perfectamente con la narrativa? ¿A qué voy con esto? Que te sacan cada estupidez como si realmente fuera un fundamento válido. Y digo, habría que ser muy idiota para eso, porque en ese caso se imaginan que el Grandmaster dijera, bueno, podemos cometer situaciones muy graves, muy complicadas. Además, lo único que tengo que decir es que pues no llevaban el uniforme y sí me mostraron lo que al parecer era una credencial, pero que no era credencial. Y un papel, pero pues a nadie le consta que decía ese papel, y ya con eso aún no lo dejan en libertad. ¿Tú crees que una persona realmente pudiera decir, ok, el día de hoy X persona decide abusar de 10 niños en la secundaria, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando llevan a cabo la detención, pues simplemente decir, bueno, es que de hecho hasta sí hay una cámara que alcanzó a grabar cómo fue la detención de ese ser humano, que fue detenido por el abuso hacia 10 menores. Pero ese humano detenido dice que pues el papel
no se lo enseñaron y que no llevaban el uniforme y que cuando lo subieron escuchó que dijeron, ya está el favor hecho. O sea, si así fuera de sencillo, repito, hay que estar muy idiota para algo así, ¿no creen? Y también podríamos detallar todas y cada una de las cosas que pueden pasar en el amparo. Sin embargo, al igual que en todas las demás etapas, a la gente idiotita pues nada más le han hecho creer que el llegar a la siguiente etapa representa que va a salir. Y ya cuando se va acercando la fecha, como que ya les va entrando la necesidad de decirle a la gente, bueno, es que también hay otras cosas que pueden pasar. Y ya cuando pasa decirles, es que es algo que ya sabíamos que podía pasar. ¿Por qué? Porque el negocio es seguirte aprovechando de ese segmento de la población en específico. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, por mi parte será todo y cualquier cosa pues les aviso en Telegram.